Bueno, continuando con la reparación del lavarropa Drean, el Nex Eco 10.12 de carga frontal de 10 kilos. Acá tengo la placa electrónica que ya les mencioné cómo realicé la reparación pensando que se iba a solucionar el problema y pasé por alto otras cosas que después acá también he tenido que dibujarme el circuito del blocapuerta, el actuador del blocapuerta, sus polarizaciones, el microcontrolador enviando el pulso para la activación del triac, que va a mandar la activación al blocapuerta y el blocapuerta, luego de una serie de procesos y de combinación internamente, cerrando un primer interruptor y luego un segundo, va a enviar, estando todo bien, la señal de retorno. Ahí está dibujado el micro. El pin 56, que es el último, es quien recibe la señal de retorno del bloque a puerta, avisándole al controlador que todo el sistema de seguridad se encuentra en condiciones para iniciar el proceso de llenado del lavarropa y así el lavado, el enjuague, el centrifugado, el desagüe, según la programación que el usuario le dé por medio de los botones de control o de interacción con el usuario y su determinado programa que el fabricante le pone al PIC, al microcontrolador. Bueno, mayormente, yo les voy a contar, ya se lo dije en el video anterior, esto es de un colega, una placa de un colega que tiene conocimientos eléctricos, entonces se le trabó el portón, la puerta del lavarropa, no lo pudo abrir ni con un líder, ni con una tanza fina, un alambre fino, las distintas maneras de mover el pestillo y hacer que la puerta abra. Entonces lo palanqueó con un destornillador y demás, ya lo que la puerta estaba roto hasta que logró abrirla y puso nuevo el blocapuerta. Pero no siempre, no siempre en los lavarropas o en los errores E5 de los lavarropas que aduce a problema con el blocapuerta, es problema del blocapuerta. A veces sí, a veces no, a veces podemos tener problema en las conexiones, falsos contactos en las conexiones que van al blocapuerta. Este blocapuerta tiene 4 conexiones, no se puede puentear. Siempre les digo que los blocapuertas de 4 contactos no se pueden puentear porque trabajan en un circuito de lazo cerrado, en un circuito feedback que se llama, que necesita de recibir una determinada tensión y enviar una tensión de referencia para lo que le dije anteriormente, que el micro chequee que se eh, cerró ese lazo, que se dio esa condición, que hay seguridad para que el lavarropa arranque, para que el micro mande las demás tensiones para que sigan los demás procesos. Entonces aquí va conectado el blocapuerta, lo puso nuevo el usuario, el colega, y el problema de pantalla que tiraba error 5 y los 5 parpadeos que hacen los LED de los botones de servicio continuó. Entonces me dijo, Cristian, esto me supera, esto es para vos, me trajo el lavarropa, yo saco la placa, ¿a dónde voy? A la etapa de actuación, al actuador que es el triac. El triac se encontraba en cortocircuito, también sus resistencias de polarización, cambio el triac, cambio en primera medida la resistencia que estaban quemadas, vuelvo a probar, el equipo seguía con error 5, entonces dije, bueno, vamos a hacer un croquis, a dibujar el diagrama que interactúa para que el blocapuerta actúe, el blocapuerta mande la señal y demás. Y aquí tengo el circuito, el microprocesador por el pin 21 manda el pulso, la señal que necesita recibir el gatillo, la puerta, el disparo del triac para que conduzca entre MT1 y MT2 o ánodo 1, ánodo 2 o T1, T2, cerrando la llave que viene la tensión del neutro, pasando por el triac y llegando a el neutro que necesita recibir el bloque a puerta y a otras partes del circuito. Entonces me encuentro con que la resistencia esta que ahí yo abajo le dibujé como si fuera un interruptor abierto, indicando que estaba abierta,
con la codificación del número 301. Es una resistencia SMD, un componente de acción superficial, miniatura. Ya después se los voy a mostrar. No es como una resistencia de inserción, como esta que yo he puesto acá de 1 megón. El color marrón es el 1, el color negro es el 0 y el color verde representa el 5, el factor multiplicador o la cantidad de 0. Entonces tenemos 1, 0 y 5, 0. Tenemos 1.000.000 de ohm, un megón. Ahí llevaba dos resistencias en serie de 470K en su codificación. Acá lo pueden ver en el circuito que dibujé. Teníamos dos resistencias en serie. Como no tengo esa resistencia SMD, lo reemplacé con una resistencia de inserción, de 1 megón. Ahora voy a probar y después vamos a ver si quedó bien. También teníamos la resistencia que se ve ahí de 10K y el capacitor en el gatillo del triac abiertas, el capacitor abierto, la resistencia fusible de 0 ohm abierta, el diodo rectificador abierto. Entonces todo esto que está en la plaqueta electrónica, que sale del pin número 1 y pasa por unos tap, que son esos redondelitos que ustedes pueden ver, esas son conexiones entre la parte superior de la plaqueta y la parte inferior. Bueno, yo ahí dibujé los tap, Viene la señal, va un tap de arriba, pasa por un tap de abajo, sigue, va a otro tap y viene a la resistencia que tenemos aquí. A ver si se lo puedo mostrar. Esta resistencia que les estoy indicando ahí, esa era una resistencia de 300 ohm, su valor codificado era 31, eso me indica que son 300 ohmios. Yo le puse una resistencia 331, que sería un valor de 330 ohmios. Estaríamos dentro de la tolerancia electrónica que muchas veces nos permite hacer la misma electrónica, un 10% en la alteración de un componente que no es para algo muy sofisticado, muy preciso, o a nivel laboratorio. A veces hasta funcionan mejor los circuitos. Así que bueno, acá les muestro. Por el pin 56 viene el retorno al microcontrolador, el retorno que nos avisa que el bloqueapuerta cerró, que la puerta está trabada. Entonces el lavarropa va a seguir su proceso. Así que bueno, todo esto que ustedes ven acá me ha hecho renegar un poquito, porque mayormente, ¿qué hacen los técnicos? Cuando se encuentran con un bloqueapuerta en cortocircuito, saben que mayormente se quema el triac, y alguna resistencia. Entonces, ¿qué hacen? Cambian el bloqueapuerta, cambian el triac, a veces no se quema el triac y lo cambian por seguridad, por si quedó sentido o demás. Controlan la resistencia y asunto solucionado. Pero no siempre el problema es el triac, el problema es la resistencia o el problema es el blocapuerta. A veces puede ser un cable entre la comunicación del blocapuerta y los pines que van a la placa electrónica. Puede pasar infinidad de cosas. Se puede cortar un tap, como les expliqué recién, se puede cortar una pista, se puede abrir otro componente. Entonces tenemos que entender el diagrama electrónico. Como no lo podemos conseguir, lo tenemos que ir dibujando. Y vamos a dibujar específicamente la parte donde tenemos la etapa del bloqueapuerta con sus componentes que hacen al funcionamiento. No vamos a dibujar la fuente de alimentación, las distintas etapas que tiene la plaqueta, porque nosotros necesitamos solucionar este problema y este problema va a este tipo de componentes y a esta etapa. Así que bueno, entendamos el funcionamiento para hacer la escalera del éxito, ir escalón por escalón y chequear. Tenemos que chequear las pistas, cuando tenemos todos los componentes bien y seguimos con el problema, puede que la pista esté cortada de acá a acá, o de este tap a este otro tap, o de este tap a este otro tap, o de acá a la resistencia, o de la resistencia. Entonces, en modo continuidad, vamos a ir chequeando de aquí, aquí, de aquí, aquí, de aquí, aquí, y así sucesivamente para encontrar la pista que se abrió cuando nos falta una determinada señal, ya sea de control, o de disparo o de actuación, o una señal de potencia, como en el caso del triac, entre MT1 y MT2, que manda la tensión a el blocapuerta. Así que bueno, yo ahora voy a pausar el video
y voy a conectar la plaqueta al lavarropa y voy a probar a ver si este problema de error 5, esta plaqueta trae un panel display, una pantalla, que nos indica el error, y también lo hace a través de los 3 botones de servicio por medio de un código de iluminación, de parpadeos, emitiendo 5 códigos y parando. Así que bueno, voy a pausar el video, como les digo. Si necesitan después saber algo, me lo pueden dejar al pie del video y se los voy a explicar, pero no siempre es el problema de error 5 el blocapuerta. Como les digo, puede estar en el microcontrolador que no emite la señal de disparo para el actuador, el TRIAC, y que el mismo le entregue la atención al blocapuerta. Puede estar en el retorno de la señal en el enlace cerrado, en el circuito feedback, de retroalimentación que necesita el micro para, como condición, saber de que el blocapuerta está bien y de que la puerta está cerrada. Y tampoco se pueden puentear estos blocapuertas, porque el equipo va a entrar en modo falla y va a tirar el error, porque tiene que resetearse constantemente de que la puerta abrió, de que la puerta cerró. Entonces no podemos puentearlo como lo hacemos con los blocapuertas de los lavarropas convencionales de 3 contactos, o de 3 cables. Así que bueno, voy a pausar el video, fíjense, tengan en cuenta a la hora de eh, encontrarse con estos problemas, los técnicos, o aficionados, o hobbyistas, o estudiantes, o ingenieros, o maestros, que yo veo mucho por internet, a veces confunden los valores de la codificación de los componentes SMD. He visto que esas resistencias dicen que son de 47K, de 47.000 ohmios, y no es así, son de 470K, 470.000 ohm, ¿eh? 470K, casi medio megón. Entonces yo la reemplacé por no tener, anulé el punto serie de las dos resistencias y puse una sola de 1 megón. También hice lo mismo con la resistencia de, ahí dice 10.3, 103. ¿Qué sería? El primer número sería el primer dígito, 1. El segundo número sería el segundo dígito. Y el tercer número sería la cantidad de 0 o el factor multiplicador. Entonces sería una resistencia de 10K, de 10 kilo ohm. Esa resistencia trabaja con un capacitor que es para la protección de la corriente inversa. El capacitor se carga y la resistencia lo descarga. Así que bueno, como les digo, tengan en cuenta muchas cosas, interpreten, entiendan cómo trabaja el circuito, cómo trabaja la etapa, para que puedan llegar a formar la escalera del éxito, escalón por escalón, vamos paso por paso, hasta encontrar quién está causando el problema. En esta placa había muchos componentes abiertos, producto del corto, del bloqueapuerta y de su actuador, y con la suerte de que el microcontrolador no se quemó. En el caso de que nosotros encontremos el microcontrolador en corto quemado, si no tenemos otra placa para clonarlo, no lo vamos a conseguir. Si bien lo conseguimos, vamos a conseguirlo virgen, y el programa no lo vamos a tener para ponérselo al PID, porque el fabricante no se lo da, ni tampoco se lo da a los servicios oficiales para que no se lo pasen a un colega, a un amigo y demás, y solamente le envían el microcontrolador al servicio oficial, ya programado. Y tampoco pierden tiempo en andar cambiando un microprocesador, directamente le ponen la placa nueva, porque tienen tanta demanda, de usuarios reclamando, que le ponen una plaqueta nueva. No hacen lo que hacemos nosotros, electrónica inversa, electricidad inversa. Nos dibujamos el diagrama, vemos cómo trabaja y le damos la solución correcta, porque no es lo mismo cambiar una plaqueta electrónica que cambiar estos componentes que estaban quemados, y el lavarropa queda funcionando con un costo muchísimo menor que esta placa. Esta placa la están vendiendo por la web, por Mercado Libre, entre 160.000 y 295.000 pesos, para que usted tenga una idea. Yo este trabajo lo cobro con garantía del trabajo que hice. Si la placa vuelve, no le vuelvo a cobrar al cliente, todos lo saben que trabajo así.
Yo este trabajo lo cobro el 50% de lo que vale la placa electrónica, le doy garantía al cliente sobre el trabajo realizado y el cliente se ahorra muchísimo dinero. Usted imagínese que tenga que comprar una placa nueva más lo que le va a cobrar el técnico por cambiar la placa. Termina gastando 400.000 pesos. De esta manera puede llegar a gastar 50, 100 mil pesos, queda una buena reparación, se ahorra mucho dinero y el lavarropa sigue funcionando. Entonces, mis amigos, entendamos siempre que tenemos que ir a tocar la etapa, tenemos que escuchar, tenemos que mirar bien, tenemos que tener olfato de ganador, de técnico, de buen reparador y determinar qué etapa es la que está trabajando mal y dentro de esa etapa, si no tenemos el diagrama electrónico, bajar el circuito a un papel como lo he hecho yo, dibujarlo, estudiarlo e ir controlando las señales en base a el diagrama que nos hicimos. Así que bueno, esta es otra reparación de Chelsea, de electrónica ya está listo, de quien les habla Cristian Isola, de la localidad de Godoy, hermanado con el canal por donde estás mirando YouTube. Te agradezco enormemente si te suscribís a mi canal, me ayudas mucho para seguir volcando, cargando información, videos sobre distintas reparaciones. Ustedes saben que yo me dedico a la electrónica en general, reparando todo tipo de electrodomésticos, herramientas y maquinarias a nivel hogar, a nivel establecimientos, comercial, industrial, todo lo que es la parte de refrigeración, eh, más todo lo que es lo que usted vea dentro de una casa, de un comercio, de una industria en forma eléctrica o electrónica. Así que voy a pausar el video, voy a ir a montar la placa, a conectar toda la placa y a probar si el video no se me corta. Se los muestro desde acá, ahí calentito como el pan. Así les voy a mostrar en la continuación del video si esto queda funcionando y si no, vamos a ver qué es lo que puede estar sucediendo, que creería que ya no hay más nada y que esto está andando.